Hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la UNAM Responde. Yo soy Paulina Gómez y hoy estoy representando a mi compañera Rosa Brizuela en este espacio dedicado a dar eco de las voces y el trabajo realizado en nuestra universidad. Y como cada programa, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en sus pantallas para que sigan de cerca toda la conversación y si tienen alguna duda la puedan externar desde ahí. Hoy tenemos un programa muy interesante, el cual ha ido tomando más fuerza en los últimos años y es uno de los pilares de nuestro bienestar, la salud mental. Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental promovida en más de 100 países. Esta fecha tiene el objetivo de crear conciencia en la población sobre este problema tan grande alrededor del mundo, unir esfuerzos y compromisos para disminuir el estrés, la depresión y la ansiedad, que son algunos de los padecimientos más frecuentes relacionados con la salud mental, principalmente en determinados sectores de la población como jóvenes y adultos mayores. ¿Cómo lograr la atención necesaria en este eje de nuestra salud integral y cómo hacer que sea un tema prioritario en todos los ámbitos, desde los presupuestos, la prevención, la atención y el acompañamiento? Para hablar sobre este tema tan interesante está con nosotros en la UNAM Responde la doctora Diana Patricia Guízar Sánchez de la Facultad de Medicina de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, además de ser médico psiquiatra. Muchísimas gracias, doctora, por estar en la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes hablando de este tema justo en este día tan importante. Así es, doctora, a propósito pues de esta fecha, creo que es muy importante comenzar hablando la importancia que tiene la salud mental en nuestros días, porque también ha cobrado tanta fuerza en los últimos años. Pues sobre todo justo esta iniciativa de estar hablando del Día Mundial de la Salud Mental, principalmente por varias cosas. Una, por la cantidad, hay alrededor de 850 millones de personas alrededor del mundo con algún padecimiento de salud mental, ¿no? También es importante no solamente hablar de salud mental en términos de trastornos de salud mental, sino hablar de que no hay salud sin salud mental, ¿no? Porque incluye y abarca y afecta todas las demás áreas, ¿no? Y hoy en día también, posterior a la pandemia, ¿no?, al confinamiento y demás, también se incrementaron muchos problemas de salud mental, ¿no? Entonces, es de ahí gran parte de la importancia, y también justo el año pasado se hablaba que el 50% de estos problemas empezaban antes de los 14 años. Entonces también es importante por esta parte de la infancia y la adolescencia. Y doctora, a partir de esta importancia, creo que es importante mencionar los factores que influyen o que detonan, ¿no?, y alteran un poco la parte de la salud mental. Lo vimos en la pandemia, en el encierro, ¿no? Pero ya en la actualidad, ¿qué otros factores sociales son también lo que detonan? Claro, eso es importante, por ejemplo, también como bien mencionabas, por la cuestión de la edad. Van variando de acuerdo a la edad, pero podríamos hablar de algunos generales que justo, el confinamiento, más que la cuestión de la pandemia, era la parte del confinamiento. ¿Por qué? Porque se reducían las interacciones sociales. Algo que necesita el ser humano para su salud mental es mantener interacciones sociales, y también es lo primero que se afecta cuando hay un problema de salud mental, ¿no? La alimentación, el ejercicio, la alimentación hoy en día a veces no se le da esa importancia, se le da importancia en la parte física y las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, pero influye también en la salud mental. También el ejercicio, otros factores de acuerdo a la edad, por ejemplo, estresores escolares, violencia en los hogares, ¿no? En adolescentes, por ejemplo, también violencia con pares, empiezan las adicciones. En adultos mayores, pues están en una etapa de, podríamos decirle, duelos o pérdidas, ¿no? Tanto pérdida de seres queridos, empiezan a ver que amigos, familiares fallecen, o pérdida también del rol social o económico, ¿no? Era el patriarca o la matriarca y de repente pierde poder, ¿no? Empiezan, ¿no?, a hacerlos a un lado. Es vulnerable. Exactamente, ¿no? Ok, doctora. Y a partir también creo que es muy importante tocar el tema presupuestal, ¿no? En México sabemos que solamente está dedicado el 1.3% de total, ¿no?, del sector salud a la salud dedicado a la salud mental. Entonces, ¿cuál sería la importancia que se tiene en tema presupuestal y qué faltaría para fortalecer esta parte y también el acceso a la salud mental? Claro, es súper importante ese tema que mencionas, porque por ejemplo si lo comparamos con Estados Unidos y Canadá, que le dan alrededor del 6 al 7 punto y tantos %, ¿no?,
pues sí estamos muy por debajo, ¿no? También incluso en el tema formación de nuevos psiquiatras y psiquiatras actualmente, ¿no? Okay. Por ejemplo, los psiquiatras actualmente hay alrededor de 5,000 para todo el territorio mexicano, psiquiatras infantiles hay alrededor de 500, igual para todo el territorio mexicano, entonces está muy por debajo de lo que recomienda, ¿no? Y anualmente se abren 150 plazas para médicos psiquiatras, entonces también no es que la cifra vaya a avanzar tanto. También no toda la atención en salud mental depende de los psiquiatras, sino hay otro personal de salud mental, están los psicólogos, psicoterapeutas, ¿no? También hay enfermeras en salud mental. Eso también se está buscando, por ejemplo, hay un programa de acercamiento, acortamiento de brechas en salud mental, donde se capacita a médicos generales para la atención en salud mental, ¿no? También. Pero sí hace falta eso porque hay estados donde no tienen hospitales psiquiátricos, aún hoy en día, estados de la República donde no tienen instituciones propias y acceso para la atención. Ok, ¿no? Sí es muy importante, creo que también va de la mano con la parte de la investigación, ¿no? Que de alguna manera es lo que se hace de la universidad o en la parte académica, cómo se maneja la parte de investigación y que va de la mano con ese tema presupuestal, porque obviamente si no hay tanto acceso, ¿no? Presupuestal, también disminuye un poco esta parte de investigación. Claro, y también, por ejemplo, la investigación ayuda, por ejemplo, estas cifras que te mencionaba, por ejemplo, del número de psiquiatras y los que se requiere. De hecho, fue una investigación que realizamos en la unidad de posgrado aquí con médicos de la UNAM, precisamente para hacer visible, ¿no? O sea, lo primero también para abrir presupuestos. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque hay menor cantidad de médicos. También porque esta frase, ¿no? De no hay salud sin salud mental, es importante porque también hay otra medida que se llama días vividos con incapacidad, ¿no? O discapacidad. Entonces significa que hay días, el hecho de que justo la población mayormente afectada es población económicamente activa. Entonces, incluso hasta si lo vemos por eso, ¿no? Es población de 30 a 59 años, entonces es gente que si tiene una depresión, una ansiedad, su productividad va a ser mucho menor. Eso si no hablamos incluso de suicidios, que es la causa de 15 a 29 años, ¿no? La segunda causa de muerte. Hoy en día, la depresión es la segunda causa de discapacidad laboral después de los infartos. Para el 2030, que pues ya no falta mucho y al ritmo que va la vida, va a ser la primera causa a nivel mundial. Entonces, ahí es la importancia, ¿no? Esa parte de la investigación para hacerlo visible, ¿no? La parte epidemiológica para hacer visible cómo está nuestro país, la parte también de adicciones va muy de la mano con la cuestión, y pertenecen también a trastornos mentales las adicciones, que hoy en día también es otro problema serio, importante en el país, ¿no? Sí, no, y la parte de la depresión creo que también es algo que se normaliza mucho y que afortunadamente ya se está hablando cada vez más. Creo que también ayudan mucho los medios de comunicación, las redes sociales, para que también desde jóvenes empiecen a atender el tema de salud mental, ¿no? Claro, justo a normalizarlo, ¿no? Eso es importantísimo, por eso este tipo como de vías, por ejemplo, el que haya esta difusión es importantísimo para normalizarlo en cuanto a que así como voy a atender porque tengo diabetes o porque tengo hipertensión, porque tengo depresión, y eso no significa que no sé, todos estos estigmas, ¿no? De que soy peligroso, o de que no soy funcional, o que solo que estás muy triste, ¿no? Exacto. O que puedes salir nada más echándole ganas, ¿no? A veces no, esa diferencia entre depresión y tristeza a veces es difícil y la difusión ayuda mucho, ¿no? Claro. Doctora, ¿qué se necesita para fortalecer, digamos, al sector salud, hablando de la salud mental? ¿Cómo podemos ayudar también desde casa, ¿no? A fortalecer esta parte y también, claro, por parte de las instituciones? Claro, algo importantísimo es que de hecho se está empezando. Es una iniciativa que se empezó a hacer dos cosas. Una, en mayo del 2022 hubo un cambio en la Ley General de Salud en materia de salud mental, y un cambio importante que justo va en relación, siempre le ponen como se enfoca, hay un enfoque en cada año que ponen el Día de la Salud Mental. Este año es sobre que la salud mental es un derecho universal, ¿no? Y es parte de los derechos humanos. Dentro del cambio en mayo del 2022 se hizo que los internamientos en hospitales psiquiátricos sea cuando sea estrictamente necesario, que el beneficio sea mayor y que tienen que ser voluntarios. Entonces es un gran avance también esa parte en el que tiene que estar el paciente de acuerdo, ¿no? Y no solamente la familia, sino tiene que ser algo voluntario, y sí, el ampliar el acceso a la población
a la salud mental. Okay. Otro cambio que se está haciendo importante, precisamente, alguna vez fui a un evento fuera del país donde se sorprendían que siguiéramos teniendo hospitales psiquiátricos, ¿no? Que, digo, a veces por la cantidad de población, en algunos aspectos puede ser importante y necesario, no digo que no lo sean, pero también esta iniciativa de que ciertos hospitales generales tengan ciertas áreas de psiquiatría en donde se dé la atención, es parte también de normalizarlo, porque si no lo tienes aislado, ¿no? Estos son hospitales para irte a como atender que es algo malo, ¿no? Y entonces hoy en día que esté dentro de un hospital general, como está en muchos países, ¿no? La atención puede ampliar este acortamiento de brechas en salud mental. Por ejemplo, esta capacitación a médicos generales significa que tú tienes más personal capacitado para el diagnóstico y la atención oportuna y poder llegar a más personas. Respecto a los hogares, hay muchas cosas, cuestiones de prevención, ¿no? Por ejemplo, una sí es el ejercicio, la alimentación, de verdad son importantísimos, que dependen de nosotros. Y no se requieren membresías de gimnasios, es salir a caminar, balance, correr, ¿no? Exactamente. La vida que llevamos hoy en día, el estrés, también es un factor importantísimo de riesgo para la salud mental, ¿no? O sea, el que vivimos una vida corriendo, acelerados, entonces estresados, ¿no? Que muchas veces sí es estrés del medio que nos rodea, pero a veces también es de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, nuestras exigencias hacia nosotros mismos, el querer cumplir expectativas, ¿no? También el pasar tiempo con gente que queremos, ¿no? A veces eso lo dejamos como al final, ¿no? Ay, sí, cuando me sobre tiempo voy y visito a mis amigos. No, alguna vez vi una frase que a mí se me hace muy importante para todas y todos. Decía, en 20 años los únicos que se van a acordar que salías tarde del trabajo son tus hijos. Entonces también es importantísimo el pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con los amigos y el tener actividades de descanso. No dormir, porque de repente le preguntas a la gente, ay, ¿tú descansas? Sí, duermo 8 horas. No, dormir es una necesidad fisiológica, descansar escuchando música, pintando, haciendo alguna actividad. Esas son cuestiones que nosotros nos pueden ayudar a prevenir. Doctora, para ir un poco cerrando la entrevista, ¿qué se hace desde la Facultad de Medicina para atender esta problemática y también la prioridad que se tiene para los alumnos? Justo para los alumnos y más, bueno, en la Facultad de Medicina contamos con el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ¿no? También se habilitó un área de atención psicológica de urgencias. Y también dentro del área de atención en salud, ¿no? También se cuenta ya con 2 médicos psiquiatras para urgencias, ¿no? Estamos buscando, bueno, en particular yo estoy en el departamento de fisiología, nos hemos preocupado mucho por la salud mental de los estudiantes, porque también es un grupo que desgraciadamente el médico, ¿no? tiene más riesgo de suicidio y de enfermedades de salud mental que otros. Entonces, implementamos algo que se llama entornos académicos saludables, estamos en colaboración con los docentes también haciendo. Lo primero también es esta parte de capacitación, capacitar a los docentes, a los mismos alumnos para tanto detección como atención y el que vaya, ¿no? La parte del estigma es algo que le afecta mucho a la salud mental. Yo prefiero decir que voy al neurólogo antes que decir que voy al psiquiatra, ¿no? Entonces, esa parte de normalizarlo, de verlo como pues vas con un médico a atenderte otros padecimientos que también tienen, eso es importante, eso es con lo que me preguntabas de investigación, nada más como para no dejarlo colgando. Hay muchísima investigación respecto a todas las alteraciones inmunológicas, que es nuestro sistema de defensas, alteraciones endocrinológicas de las hormonas de nuestro cuerpo, cambios en las conexiones de nuestro cerebro a raíz de problemas de salud mental. O sea, que no es algo como que te lo estás inventando, en realidad no lo sientes, sino ya se está viendo que hay muchos cambios en nuestro cuerpo secundarios o que llevan esas alteraciones. Entonces, lo que se está buscando es eso, fortalecer la atención a los estudiantes dentro de los entornos educativos, capacitar a los docentes también para la misma referencia y al estudiante para que baje el estigma y lo normalice, no solamente para sus pacientes,
sino para ellos mismos. Ellos mismos. Ok, doctora. Tenemos alrededor de un minuto. ¿Cuáles son estas recomendaciones que usted daría pues, a todo nuestro público para acercarse? ¿No? ¿Cómo saber si nos acercamos a un psicólogo, un psiquiatra? ¿Cuál sería esta primera recomendación? Idealmente, mi recomendación sí sería acudir, a un profesional de la salud mental. Yo en lo personal recomendaría primero un médico psiquiatra porque te puede diferenciar ciertos padecimientos físicos que pueden simular enfermedades. Por ejemplo, un hipotiroidismo puede dar síntomas parecidos a una depresión, un hipertiroidismo parecidos a la ansiedad. Entonces, un médico psiquiatra te puede pedir los estudios y decir, no, mira, necesitas esto, y siempre van de la mano, la psicoterapia con un psiquiatra. Y también un psicólogo te puede decir, no, ¿sabes qué? Creo que hay alteraciones que me llaman a pensar que necesitas ver un médico para descartar. Cualquiera de los dos me parece buena opción y perderle el miedo a acudir. Acercarnos, ¿no? a la terapia. Exacto. Muchísimas gracias, doctora, por esta información tan valiosa y esperemos que también sea de mucha utilidad para que la población lo normalice y se acerque a esta terapia. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora les platicamos sobre un concurso que organiza el Museo Universitario del Chopo, en donde puede participar toda la comunidad universitaria, tanto de nivel medio superior como superior. Se tiene el interés de promover los procesos de publicación independiente como un ejercicio para fomentar la libertad de expresión. El Chopo tomará en cuenta que sean trabajos arriesgados, originales, que promuevan el diálogo y el reconocimiento de la diversidad. El cierre de la convocatoria es el 27 de octubre y pueden consultarla en el sitio chopo.unam.mx. El volcán Paricutín es el protagonista de la siguiente cápsula de Letras del Día, en la que Anel Pérez nos cuenta sobre la edición facsimilar de la obra escrita por el Dr. Atl hace 8 décadas. Veámosla. Martes 19. Una grieta radial. Después de medianoche, yo dormitaba arrebujado en un grueso zarape bajo el pequeño pórtico que da entrada a mi casa de Arúmuro, frente al volcán, cuando fui despertado por Samuel, que en voz baja me dijo: «Doctor, doctor, ya sucedió». Me levanté y fuimos hasta el borde del viejo cráter donde está mi casa, y desde ese lugar pudimos ver, entre la niebla, hacia el este, fuertes resplandores rojos. Deprisa llegamos a sus alrededores. La niebla era tan espesa y el humo que se desprendía de la lumbre que acababa de surgir tan denso que nos impidió la visión y no podíamos acercarnos a los focos luminosos porque de ellos salían ráfagas de escorias lábicas. Así fue como narró Gerardo Murillo, el doctor Atl, la presencia de esta emergencia en la Tierra que marcaba el nacimiento de un volcán. Desde luego estoy hablando del Paricutín en Michoacán, 1943. Y esa fue esta narración que hizo el doctor Atl, porque él no solo presenció este extraordinario acontecimiento, sino que también se dio la tarea de registrar, pintar, narrar el origen y la evolución del propio Paricutín. Su diario, acompañado de numerosas ilustraciones, pinturas, bosquejos, incluso también fotografías, se publicó en 1950 con el título «Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín». Y curiosamente, ese mismo año, en 1943, se fundó una de las grandes instituciones del saber en México, estoy hablando del Colegio Nacional, y el propio doctor Atl formaría parte de este colegio, que ahora, junto con la UNAM, presenta justamente la edición facsimilar de esta obra tan singular 80 años después. El libro es la suma de muchísimos esfuerzos de mucha gente, tanto del Colegio Nacional como de la propia UNAM, así que gracias a la Coordinación de Humanidades, a la Coordinación de Difusión Cultural, a la de Investigación Científica y que se sumaron a esta iniciativa del Instituto de Geofísica de la UNAM y de la propia Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, donde quisimos presentar otra vez esta maravilla del libro que congrega arte y ciencia y que es un documento histórico
astrológico, pero también de la historia del arte y bueno, para el disfrute de todos sus posibles lectores. Esta es una nueva edición que tienen textos nuevos. Está el doctor Graue en uno de los textos preliminares, Vicente Quirarte, y se suma también al de Jaime Urrutia, que ya estaba en el libro, y bueno, a un texto más por ahí que van a encontrar. Busquen este volumen, consíganlo, cómprenlo, vale muchísimo la pena que vivan el Colegio Nacional y el Paricutín a 80 años de distancia, y yo los veo en la próxima cápsula. Entre diversos artículos y reflexiones sobre la inteligencia artificial, además de reconocimientos a personajes y publicaciones universitarias, es lo que se integra en el número más reciente de Gaceta UNAM. La Agenda 2030 es un gran fracaso de la humanidad al no alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El 15% de las 169 metas acordadas van por buen camino, el 50% están retrasadas y el 30% no ha registrado avance. La CUAYET diseña curso en línea sobre inteligencia artificial generativa en el aula que propone aplicaciones útiles para crear contenido como texto, imágenes, música, audio y videos que puedan aprovecharse en el aprendizaje y la enseñanza. En su 25ª edición, el Premio Antonio García Cubas, que otorga cada año el INAH a los mejores libros y cuidado editorial en el ámbito de la antropología y la historia, distinguió 6 títulos producidos en la UNAM. Y estamos a muy poco de vivir un fenómeno que para la mayoría de las personas es muy interesante de observar, un eclipse solar. Y es que en menos de 6 meses serán visibles 2 eclipses de sol en México. El primero es este 14 de octubre y el segundo el 8 de abril de 2024. En la siguiente cápsula de UNAM Global TV nos platican todos los detalles. En menos de 6 meses podrán verse 2 eclipses solares en territorio nacional. El 14 de octubre de este año vamos a tener este eclipse anular de sol que va a ser visible en todo nuestro país como un eclipse parcial. El anillo de fuego, característico de los eclipses anulares, se podrá apreciar en parte de la península de Yucatán. En la franja de totalidad del eclipse anular que pasa por Campeche, Calakmul, Chetumal y luego se va hacia Centroamérica. El 8 de abril de 2024 tendremos un eclipse total de sol. En esta ocasión será visible en plenitud en el norte del país, en especial en sitios como Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova. La diferencia entre estos 2 eclipses se debe a que la luna, que está girando alrededor de la Tierra, no gira en un círculo perfecto, sino que gira en una elipse que es elongada. ¿Y cómo un objeto pequeño como la Luna puede ocultar a un cuerpo mucho más grande que ella? Eso ocurre porque, aunque tiene un diámetro 400 veces menor al del Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra. A eso se le llama diámetro angular. Y cuando la Luna está más cerca de la Tierra, su diámetro angular es mayor que el diámetro angular del Sol. Así es como el disco de la Luna tapa completamente al Sol. Cuando está en la zona más alejada, el tamaño angular de la Luna es más pequeño que el tamaño angular del Sol y no lo alcanza a tapar completamente y así se da un eclipse anular de Sol. Aunque podría creerse que son raros, los eclipses se dan con regularidad. Esto permitió que los astrónomos de la antigüedad, incluso en puntos opuestos del planeta y sin contacto los unos con los otros, pudieran predecir estos fenómenos. Eso explica que, pese a ser eventos recurrentes, nos maravillen tanto como a nuestros ancestros, pues el asombro por los eclipses está en el origen de la historia misma de la humanidad.
Con esta interesante información sobre uno de los espectáculos visuales y astronómicos más importantes que seguro nadie se perderá, es como cerramos un episodio más de La UNAM Responde, también agradeciendo a Ricardo Iturbe, que está en la interpretación de lengua de señas. También agradecemos a todo el público por habernos acompañado el día de hoy aquí en el estudio de La UNAM Responde. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.